Ahora toca el turno de hablar de otra de las vitaminas muy interesantes, que es la vitamina D. En este caso, pues se conocen diferentes formas de la vitamina D. La más abundante y la más importante para nosotros como seres humanos es la vitamina D3. La vitamina D3 también se le conoce como colecalciferol, ¿sí? Esta molécula es una vitamina derivada directamente del metabolismo del colesterol, ¿sale? Entonces, en este caso, pues ya hablábamos en el video pasado de los compuestos o derivados esteroideos, que eran los ácidos biliares, las hormonas esteroideas y específicamente también se suma a esta lista la vitamina D, ¿sí? No es necesario de manera pues como muy obligatoria, muy forzosa que nosotros si ingiramos esta vitamina, sobre todo de forma exógena o a través de la dieta, dado que pues mi organismo es capaz de biosintetizarla precisamente a partir del precursor que sería el 7-deshidrocolesterol, ¿sí? Que es uno de los intermediarios dentro del metabolismo de estos compuestos. En el caso, por ejemplo, de las plantas, de hongos y levaduras, estos se generan por medio de mecanismos pues como fotosíntesis, que ahorita pues vamos a revisar este proceso, un compuesto distinto que se llama o es la vitamina D2 o ergocalciferol, ¿sí? Que precisamente en lugar de derivar del colesterol, que el colesterol recordemos que es el principal alcohol esteroideo de los animales, en este caso, pues en las plantas y estos organismos o los hongos, pues es más común encontrar ergosterol. Entonces, de ahí es que nosotros podamos tener pues otra fuente distinta, ¿no? Pero bueno, ¿cómo vamos nosotros a generar o a biosintetizar vitamina D? Bueno, pues esto lo podemos hacer gracias a que los precursores, ¿sí? En este caso, es decir, el 7-deshidrocolesterol, puede ser capaz de sufrir una ruptura o una reacción de fotólisis, que en la cual aquí lo que se ve implicado es la energía ultravioleta que precisamente proviene de la energía solar, donde vamos a hacer una reacción fotoquímica que nos va a permitir entonces generar colecalciferol, ¿sí? Entonces aquí es muy importante, por ejemplo, que en este caso nosotros, las personas, los niños pequeños, se expongan también al sol, dado que una muy baja exposición al sol también está desarrollando o está desencadena, por lo tanto, un déficit de vitamina D3 y ahorita vamos a hablar de las complicaciones, ¿sí? Entonces podríamos decir hasta cierto punto que pues nosotros, los seres humanos, también podemos hacer fotosíntesis porque se fijan, estamos sintetizando una molécula que sería en este caso la vitamina D3 o colecalciferol gracias a la ayuda de la luz solar, ¿no? Entonces, pues cuando nos estamos bronceando, soleando, pues también estamos fotosintetizando vitamina D, ¿sale? Y bueno, entonces, una vez que, en este caso, ¿de dónde podemos nosotros también obtener? Eso es de manera endógena, ¿cómo la podemos generar? Pero también entonces, ¿qué pasa si nosotros no tenemos una condición que nos permita pues una exposición al sol? Por ejemplo, esto es muy frecuente en algunos países que se encuentran en los hemisferios, en los polos, dado que recordemos que por el grado de inclinación del eje terrestre, pues estos lugares logran pasar varios meses y mucho tiempo sin una fuente de luz solar pues abundante, sino que el día dura 2 o 3 horas pasan muchos periodos de oscuridad. Entonces, pues ahí lo que tienen que hacer pues es ellos consumir o tomar suplementos alimenticios que precisamente contengan esta vitamina D. Y en algunos países también, por ejemplo, industrializados, se suele agregar de manera pues como ya habitual, vitamina D, sobre todo en los productos lácteos como quesos, leches. Cuando vayan y compren leche, fíjense que va a haber en algunas marcas que dice enriquecida con vitamina D, ¿sale? Y bueno, también es bastante común, por ejemplo, encontrarla en algunos pescados. Huevo también, por ejemplo, es una fuente muy rica de vitamina D, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos compensar esa carencia o esa falta de exposición de la luz solar, ¿sale? Entonces, independientemente de la manera en la que nosotros obtengamos la vitamina D, ya sea si nosotros la generamos por esta reacción fotoquímica o a través de la dieta o de los suplementos, entonces el colecalciferol que sigue, ¿no? Entonces, en el caso del hígado, en el sistema microsomal hepático, el colecalciferol va a sufrir una serie de reacciones
de hidroxilación. La primera de ellas ocurre precisamente en el hígado y entonces se le va a agregar un grupo OH y vamos a generar en el carbono 25 de manera muy específica y vamos a generar el compuesto que llamamos 25 hidroxi colecalciferol o también llamado calcifediol, ¿sí? Aquí el prefijo diol significa que es un alcohol de dos OHs, ¿sale? Entonces, porque era colecalciferol, tenía uno solo y ahora es diol, ¿sí? O calcifediol. Y después esta molécula entonces pasa vía torrente sanguíneo hacia el riñón. En el riñón tenemos otras enzimas, otra hidroxilasa, que nos va a ayudar precisamente a hacer la segunda reacción, pero ahora vamos a agregar nosotros el grupo OH en el carbono 1. Entonces vamos a generar un compuesto que ahora tiene tres grupos OH, que esta molécula se llama 1,25 dihidroxi colecalciferol o calcitriol, ¿sí? Entonces a lo mejor también se han oído hablar un poquito más del calcitriol. Entonces aquí es muy importante porque, por ejemplo, pues vamos a ver como algunos fármacos, como algunos corticosteroides, algunos, como el ketoconazol, por ejemplo, que también es un inhibidor de estas enzimas, puede bloquear, por ejemplo, esta hidroxilación y por lo tanto, pues generar algunos efectos adversos o algunos problemas, sobre todo, pues asociados con las funciones que vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, pues esas son la biotransformación. En este esquema me gustó bastante esta imagen porque está muy ilustrativa con respecto a toda la ruta del metabolismo de la vitamina D, donde pues, si se fijan en la parte superior comenzamos precisamente con la vía pues de fotosíntesis o biosíntesis de vitamina D en la piel del derivado del precursor 7-dehidro o dihidrocolesterol. Luego generamos el colecalciferol, pasa al hígado, se hace la primera hidroxilación, se va al riñón, se hace la segunda hidroxilación, tenemos el 1,25 dihidroxi colecalciferol y ya de ahí entonces esta molécula pues va a fungir como una de las moléculas reguladoras más importantes, sobre todo con el metabolismo del calcio, ¿sí? Esta molécula va a ayudar o en este caso, pues se va a generar esta reacción precisamente de hidroxilación gracias a la acción que genera la hormona paratiroidea en las glándulas paratiroides. Entonces, que precisamente esa es la principal función que tienen, si recuerda también un poquito de la clase de fisio. Entonces, esta hormona se suele segregar principalmente, es la que se encarga de estar censando todo el tiempo cuáles son los niveles de calcio séricos que nosotros estamos manejando a nivel de la circulación. Y entonces cuando los niveles de calcio bajan, entonces es como de, oye, no podemos permitirnos que tengamos una concentración tan baja de calcio y por lo tanto necesitamos encender un mecanismo que nos ayude a retener o a favorecer una mayor, que se normalicen, por así decirlo, los niveles de calcio y entonces para esa razón se libera paratormona, ¿sí? La paratormona va a darle la señal, en este caso al riñón, para que favorezca el segundo proceso de la hidroxilación y pueda generar entonces el 1,25 dihidrocolecalciferol o calcitriol, que precisamente tiene un efecto también muy similar a las hormonas. Entonces, en algunos libros, en algunas fuentes van a encontrar que se considera como una prohormona precisamente, ¿sí? Y ya pues con eso retenemos niveles de calcio y por lo tanto incrementamos este nivel en la circulación y también por ejemplo favorece mucho la absorción a nivel intestinal para que entonces pues de los alimentos podamos agarrar o tomar lo más que se pueda de calcio, dado que nos encontramos en una circunstancia en la que nuestros niveles de calcio en la circulación están muy bajos, ¿sí? Entonces, cuando las concentraciones son normales, entonces lo que pasa es que se genera la segunda hidroxilación, pero en el carbono 24 en lugar del carbono 21, y eso genera un metabolito que se mantiene inactivo y por lo tanto no tendría efecto directo en estos órganos como tal, ¿sí? Por lo tanto, pues en resumen, pues las funciones biológicas que vamos a ver desempeñadas precisamente por la vitamina D, pues es que su acción afecta de manera pues más evidente al metabolismo del calcio y el metabolismo del calcio va de la mano con el fósforo, porque precisamente el fósforo inorgánico pues forma parte de la matriz ósea y entonces regula mucho la síntesis de esta matriz inorgánica que precisamente es el fosfato de calcio o hidroxiapatita
que pues las células encargadas, en este caso en mis huesos, de ir fabricando la matriz inorgánica son los osteoblastos, ¿no? Entonces, de esa manera, pues estamos nosotros controlando y no, la necesitamos para un correcto desarrollo de mi esqueleto o de mi crecimiento en los huesos. También regula, como les acababa de mencionar hace un momento, la absorción de calcio intestinal y las patologías que están relacionadas precisamente con un déficit de exposición al sol, que por lo tanto van a desencadenar una menor concentración de vitamina D, son precisamente malformaciones o trastornos óseos, tal como el raquitismo, que el raquitismo es una deformación de los huesos. En esta imagen les puse una comparativa donde del lado izquierdo tenemos un esqueleto o huesos normales y del lado derecho tenemos una persona que tiene un bebé o un niño que tiene raquitismo, donde sus huesos se fijan cómo están así como arqueaditos, ¿no? Que tienen, decimos a veces, tienen las piernas así como charritos. Entonces, pero pues no es más que los huesos están como chuecos, ¿sí? Y una deficiencia leve puede, obviamente, resultar también en osteoporosis. Entonces, esto también es muy importante estarlo cuidando, sobre todo en mujeres posmenopáusicas, que sabemos que hay un riesgo muy importante de desarrollar esta condición. ¿Sale? Entonces, pues eso es vitamina D. Continuamos.